Es hora de escuchar la palabra de Dios. Así que hermano y hermana, amén. Estando así, vamos a leer las escrituras, aleluya, y vamos a presentarnos en oración delante del Señor para que Él nos ministre, amén, por medio de su palabra, aleluya. Voy a invitar a estar puestos de pies, hermanos y hermanas, amén. Bendito seas Jehová, Dios de Israel, aleluya. Amén. En el capítulo 10 de Primera de Corintios, hermanos y hermanas, vamos a comenzar a leer desde el verso número 14. Y vamos a estar leyendo hasta el verso 21, 7, 14 y 21, ¿verdad? Versos 14 al 21, aleluya. En lo cual, conforme leamos, vamos a ver ciertas instrucciones que el apóstol Pablo da a la iglesia de Corinto, ya que en Corinto tenían el problema de el medio ambiente, ¿verdad? De los dioses. Amén. Eran muchos, miles. Y ya la iglesia quería saber, ¿y qué hacemos nosotros? Porque lo que sucedía en ese tiempo, hermanos y hermanas, amén, que muchos hermanos eran miembros de las uniones. La unión en los trabajos. Y era requisito para permanecer en su trabajo, para poder ser miembro de esa unión y tener su trabajo. Se les obligaba a los miembros participar de todas estas fiestas patronales. Y era una situación para la iglesia. Y el apóstol pues da instrucciones al respecto, hermanos. Así que vamos a leer, amén, dando gloria al Padre, dando gloria al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Dice así, hermanos, amén, versos 14 al 21, aleluya. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. No dice apártense, sino huyan. Huir. Esta es una expresión judaica, hebrea, de los rabinos. Y esto viene de la tentación que le sucedió a José. José, ¿verdad? El hijo de Jacob. Que cuando la esposa de Potifar lo tentó, acuéstate conmigo, duerme conmigo, está conmigo, él huyó. Esta expresión la encontramos muchas veces en las escrituras, de qué manera nosotros tenemos que tratar aquello que nos puede tentar, nos está probando, a ver si nuestra fidelidad delante de Dios. Y es huir, amén. Huyan de la idolatría. Y les habla a ustedes como, verso número 15, como gente inteligente, amén, sensatos, gente cuerda, gente que no está borracha, amén, sino que están pensando bien. Les hablo a ustedes como sensatos. Juzguen, dice, vosotros lo que digo. O sea, juzguémoslo, amén. Eso significa analicémoslos. Conforme tenemos la mente de Cristo, analicemos qué es lo que nos quiere decir. Esto, amén, conforme la mesa del Señor dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad, Israel, según la carne, dice, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Claro. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. O sea, ¿es algo o no es algo? Entonces dice el verso 20, antes digo que los gentiles sacrifican. ¿A quiénes sacrifican? Lo dice claramente, a los demonios lo sacrifican. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Entonces dice, verso 21, ustedes
vosotros no podéis participar, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y a la misma vez de la mesa de los demonios. Ya. Aleluya. Padre, adoramos tu nombre porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dios todopoderoso, majestuoso, maravilloso, oramos desde el cielo para que nos ministres en esta hora. Y por hacerlo, Padre, te damos honor, gloria, alabanza y adoración en el nombre de Jesús. Padre amado, aleluya, tu pueblo te alaba, te adora, te bendice y te glorifica, Dios del cielo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Voy a invitar, hermanos, que se acomoden esta hora, aleluya, y los jóvenes creo que van a ser instruidos. Otherwise, I need someone who to translate, because I don't know if they will get it. Hallelujah, everything, because even I'm using King James. King James for youth is a bit difficult when they don't, yeah. Aleluya. Amén. Te adoramos, Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, Primera de Corintios capítulo 10 es una serie de escrituras que el apóstol Pablo trae a la iglesia de Corinto. Y estas escrituras sobre la manera de vivir en esa ciudad de Corinto es producto de ciertas preguntas que se le hiciesen al apóstol Pablo. Sucede que el apóstol Pablo, como ministrador, fundador, apóstol en esas zonas de las iglesias griegas, o como nosotros llamamos gentiles, aleluya. Sucede, hermanos y hermanas, amén, que siendo esa zona de los griegos, tenían muchos dioses. Recuérdense que en cierta ocasión el apóstol Pablo se paseaba por una de estas ciudades y encontró aún de tantos dioses que no hallaban que otro Dios reconocer. Gloria a tu nombre, Jesús, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús, aleluya. Es que para la grabación, hermanos me han dicho que sucede que el audio no se oye cuando vas a la media social, social media, ¿verdad? Amén. Entonces, gloria a tu nombre, Jesús, aleluya. Bendito sea, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor Jesús, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús, aleluya. Y entonces, hermanos y hermanas, sucede que a ese Dios no conocido no le podían poner nombre. Y exactamente de ello viene la idea del apóstol para predicar a Jesucristo entre los griegos. Y muchos creyeron, otros no creyeron. Pero entre estos que creyeron, hermanos y hermanas, amén, viene a fundarse la iglesia cristiana, los seguidores de Jesucristo en esta zona. Pero al convertirse los hermanos y no conociendo en anterioridad sobre Dios, su voluntad, su palabra, muchos eran arrastrados con enseñanzas diciéndoles
Tú adoras al Dios verdadero, sí, pero adorando al Dios verdadero puedes servir también a estos dioses. Eso no es ningún problema. Como conocemos religiones que tienen muchos dioses. Y cuando se les presenta a Jesucristo, toman o adoptan otro Dios para el panteón, para sus vidas, para su creencia, para su fe. Toman otro Dios, el cual dicen es Jesucristo. Y vemos, hermanos y hermanas, que ese concepto estaba en algunos también de aquí, en los hermanos de Corinto. Diciendo, podemos adorar al Dios Zeus, podemos adorar a todos estos dioses. Y adoramos también a Jesucristo como Dios y Señor. Y preguntando esto, el apóstol trae esta serie de enseñanzas, esta serie de capítulos que encontramos para corregir a la iglesia sobre la verdadera adoración a Dios. Y es importante, hermanos, es necesario que cada uno de nosotros entendamos sobre la verdadera adoración a Dios. Ya que desde un principio se le enseñó a Israel, desde el tiempo en que salía de Egipto, hermanos y hermanas, con ese concepto de conocer muchos dioses, que aún las hormigas, las cucarachas, amén, las ratas, amén, representaba a un Dios. Dios habló claramente a Israel diciéndole, yo Jehová uno soy, y fuera de mí no hay otro. Y esto es lo que exactamente el apóstol Pablo quería enseñar a la iglesia. Que hay un solo Dios, un solo Señor, y presenta aquí nosotros, siendo muchos, se nos presenta que en Cristo somos un solo cuerpo. Queriendo el apóstol Pablo, hermanos, enseñar por medio de todo esto que escribe, la unidad que hay en el Señor. Y que en esa unidad que hay en el Señor no se va a adorar sino solamente a uno. No se va a servir sino solamente al Señor. No se va a presentar sacrificio y ofrenda, sino solamente al Dios verdadero. Y de la manera en que lo presenta aquí, hermanos y hermanas, es de que lo que estaban haciendo estas personas en adorando y presentando ofrendas, lo habla claramente diciendo que lo sacrificaban a los demonios. Veamos. Aleluya. Verso número 19 y verso 20 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Aleluya. Es una pregunta. Ya había explicado el apóstol y después también lo explica, el ídolo no es nada. Hay un solo Dios. Pero hay algo que quiere establecer el apóstol en esto. Debido a que había hermanos, conforme vemos en las escrituras y en la historia, habían malinterpretado las enseñanzas del apóstol. Y lo que les dice en respuesta a esa pregunta, el verso número 20, digo que lo que los gentiles sacrifican, y esto lo quiere dejar bien claro. Aleluya.
Porque, hermanos y hermanas, amén, nosotros vemos que el concepto del mundo es, no importa cuál camino tú sigas. Y ese concepto no es bueno, no es nuevo, sino que viene desde este tiempo de los caminos que habían en Roma. Desde cualquier ciudad que se tomase la carretera principal, esa carretera, la persona iba hacia Roma. Y como en ese tiempo se decía, todos los caminos nos llevan a Roma. Y de ahí el concepto, no importa lo que sigas, todos los caminos nos llevan a Dios. Y eso es mentira, hermanos. Eso es mentira porque nosotros sabemos lo que Jesucristo clarificó, lo que Él pronunció, lo que Él dijo. Yo soy el camino. O sea, hay un solo camino que nos lleva al cielo. Llegamos al Padre. Y es Cristo Jesús, no hay otro. Y en esto, hermanos y hermanas, amén, el apóstol quiere dejar bien claro que los que sacrifican a los ídolos, aquellos que en su ideal, en su manera de pensar, piensan, no importa de qué manera lo hacemos, si lo hacemos para Dios, lo hacemos para la gloria de Dios, entonces es para Dios. Meditemos, hermanos y hermanas, en esta situación de el rey David. El rey David era un hombre celoso para Dios y conforme tenemos en las escrituras, su corazón era deseoso para agradar a Dios. Entonces él, en ese celo de servicio, de querer agradar a Dios, dijo, ¿cómo es que yo estoy aquí en casa, en palacio, en casa adornada? Y el arca de Dios, o sea, lo que representaba la presencia y la gloria de Dios entre los hombres, estaba en un lugar que ni era Jerusalén y estaba en un lugar que no era un lugar de lujo para ese tiempo, y él quiso transportar el arca a un lugar preparado específicamente para que el arca, la presencia de Dios, el lugar que servía para adorar, estuviese en Jerusalén. Y conforme nosotros vemos en la historia, hermanos, cuando se transportaba el arca, no se consultó a la manera en que Dios había instruido a que se transportase el arca. Cuando el arca del pacto de Dios que se hizo allá en el desierto, se le pusieron 4 argollas en las esquinas. Y eso iba a servir para que aquellos que servían en el altar cargasen en sus lomos el arca cuando fuese transportada. Pero ¿qué sucede, hermanos? Mire, la tradición de ese tiempo, posiblemente usted ya lo sabe, aleluya, era de que cuando se transportaba algo divino, algo de divinidad, se hacía un carro especial, un carruaje especial. Y ahí se ponía aquella imagen, aquello divino, aquello que representaba a Dios en ese carruaje nuevo. Ahora, este carruaje nuevo le ponían bueyes. Y le ponían bueyes porque los bueyes tienen esos
cuernos, que significan poder. Y lo consideraban algo muy sagrado, aleluya. Y no es algo que lo vemos solamente en ese tiempo, solamente en este tiempo de Canaán, solamente en esos años, sino que cuando vemos en la historia, hermanos y hermanas, en el tiempo en que existe la cultura más antigua que se ha descubierto, o sea, los sumerios, no es Egipto, amén. Ellos reclaman ser la cultura más antigua, pero no. La arqueología prueba de que hubo una cultura más antigua que ellos, los sumerios, aleluya, en el cual vemos esa leyenda, esa epopeya que habla sobre el diluvio. Y lo montan, quieren presentarlo como una leyenda. Pero desde ese principio, hermanos, que habla sobre ello, vemos la historia del diluvio y de lo que salieron de esa barca, porque eso es lo que presenta esa epopeya, que unas personas salieron del mar y de ahí se pobló la tierra. O sea, la arqueología presenta los sumerios como algo muy antiguo, o sea, donde viene toda la raza humana. Y entonces cuando se estudia en la arqueología sobre los sacrificios que se hacían ahí, se ve cómo aquellas familias tomaban bueyes y los sacrificaban al momento de poner en los sepulcros a las personas que iban a poner en los sepulcros. O sea que es algo muy antiguo el uso de esos bueyes. Aleluya. Y entonces vemos que el rey David aprueba el adoptar esta tradición, cómo se tenía que transportar aquello que fuese divino o que fuese un Dios. Le ponen los bueyes y comienza la trayectoria. Y posiblemente usted ya lo sabe. Y si no lo sabe, pues hoy día lo sabe. De que en el camino, como no es como la calle principal, Main, ¿verdad? Que la tienen bien nivelada exactamente y bien pavimentada con asfalto, amén, y bien, ¿verdad? Que se desliza bien, aleluya, no hay ni piedra ni nada, ya no existía en ese tiempo. Y entonces sucede que ya, esa carreta que llevaba tropezó en algo y el arca comenzó a moverse, que se iba a caer. Y esta persona que se llama Jesse le puso la mano para que no se cayese. Y ahí cayó. Expiró en ese momento, se murió por haber puesto su mano en el arca del pacto. Y es lógico, ¿verdad? Si su hermano, su hermana, su compañero, su miembro de su comunidad perece así de repente, usted se llena de tristeza porque nos amamos los unos a los otros. Y ya, fue un lamento. Se detuvo y se consultó de qué manera tenía que hacerse las cosas. Y eso es lo que exactamente, hermanos y hermanas, el apóstol Pablo está presentando aquí. Hacer las cosas correctamente, presentar nuestra vida en adoración y sacrificio al Señor de una manera correcta. De que si somos del Señor, nos apartamos de todo aquello que está contaminado en el mundo, de aquello que no pertenece a Dios, de aquello que representa demonios, los cuales son ídolos.
de aquellos que son ídolos, los cuales aquí nos dice Pablo, el apóstol Pablo, son demonios en representación de una imagen. Y en la expresión que encontramos en este verso 20 de las Escrituras es: no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Eso es lo que presenta el apóstol Pablo. Como le decía al principio, esto de sacrificar a los dioses, a los demonios, estaba tan impregnado en la cultura, en la sociedad, en la comunidad, de que para ser miembro de una unión de trabajo tenía que asistirse a las fiestas patronales que se hacían para estos dioses. Era necesario. Era parte. Si tú quieres ser miembro de esta comunidad, quieres ser miembro de esta compañía, quieres trabajar aquí, pues este día tenemos esta celebración para pedir todos la bendición del Dios, el cual nos va a bendecir para que nuestra compañía progrese. Y era exigido. Y entonces, la pregunta es, hermanos y hermanas, ¿qué hacían nuestros hermanos en Cristo Jesús en esa situación? Ya que esa pregunta se le hace aquí al apóstol Pablo, y por eso es que escribe todos estos capítulos al respecto. Una y otra vez, a diferentes ciudades. Amén, las iglesias en diferentes ciudades. Vemos que advierte el apóstol sobre este tema de los ídolos. ¿Qué hacían como iglesia? Aleluya. Lo que el apóstol dice aquí, que nosotros no podemos participar de los sacrificios a los demonios, a los ídolos. ¿Por qué? Bueno, vemos que su argumento, lo que nos enseña, lo que nos dice desde el verso número 14 es que nosotros tomamos la copa de bendición. Está presentando lo que nosotros conocemos como la mesa del Señor, la Santa Cena. Lo cual, hermanos y hermanas, su base está establecido en el capítulo 12 de Éxodo. El capítulo 12 de Éxodo es la base para la Santa Cena o la mesa del Señor, hermanos. En el cual, leyendo este capítulo 12, vemos que el acto de accionar conforme se dice a Israel, ustedes van a apartar un corderito y el 14 de este mes, o sea, casi una semana antes, tenían que escoger ese corderito. Y casi una semana después, tenían que sacrificarlo. Porque en la noche que iban a hacer el sacrificio, hermanos y hermanas, en la noche en que iban a reunirse las familias para comer de la carne de ese cordero, el cual se le había instruido de qué manera lo iban a cocinar y qué es lo que iba a acompañar con la carne del cordero, que era pan, tortilla, sin levadura. Se les había instruido. Pero al dársele toda esa instrucción, había algo más que se le decía.
esto ustedes lo van a comer calzados sus pies, amarrados, por así decirlo. Amén. O sea, tight, ¿verdad? O sea, así, ¿verdad? Cuando las cintas, amén, se enlazan, se amarran, amén, ¿verdad? Se aseguran. Tenían que calzarse y asegurar su calzado. Ahora, ¿por qué era eso? Porque al siguiente día en la mañana, ustedes van a partir de Egipto y ya no regresan más. Aleluya. Ahora, el punto es esto, hermanos y hermanas. Ya había habido 8 ocasiones que se les había dicho: ustedes van a salir de Egipto libres y ya no van a regresar más. Pero en esa promesa, lo que sucedía era de que las cosas venían peor para ellos. Porque cuando viene Moisés delante de Faraón y le dice: mira, Dios dice que dejes ir a esta nación a adorar. Y entonces lo que Faraón decía: bueno, parece que esta gente tiene mucho tiempo, o sea, ya eran esclavos, trabajaban todo el día, 10 horas al día, 10 horas. Y entonces, siendo esclavos, trabajando 10 horas al día, se les daba para que comiesen. Entonces Faraón dijo: bueno, esta gente parece que tiene mucho tiempo libre para pensar y decir queremos irnos. Pues entonces hay que ponerle 2 horas más de trabajo en el día. Y eso fue el resultado de decirle a Faraón que tenía que dejar a Israel que fuera a adorar a Dios, al Dios verdadero, al Dios de Israel. Luego viene nuevamente Moisés a decirle: mira, dice Dios que tienes que dejar ir al pueblo. Tienes que dejarlo. Ellos van a ir a adorarlo. Y entonces Faraón dice: bueno, esta gente todavía está con mucho tiempo libre. Pues hay que aumentarle más el trabajo y reducirles el alimento, porque parece que están comiendo mucho y mucho piensan. O sea que en vez de suceder lo que Moisés estaba diciendo, que iban a ir a adorar, iban a salir libres, siempre venía algo peor. Entonces, ¿será verdad que vamos a salir de aquí o no? Pero entonces viene y la palabra de Dios por medio de Moisés, y Moisés le dice al pueblo: hagan esto, esto y esto, sacrifiquen el becerro, coman, calzados los pies, listos para salir, porque el siguiente día ustedes van a salir. Y si antes había ocurrido una y otra vez lo contrario, ¿por qué esta vez yo voy a creer que va a ser así? Entonces, hermanos y hermanas, exactamente eso es fe. Gloria a tu nombre, Jesús. Y en fe el pueblo tenía que prepararse y hacer todo lo que Dios decía, porque Dios había hablado de que exactamente esa noche del sacrificio del cordero, el ángel de la muerte iba a pasar sobre todo Egipto. Y los primogénitos iban a morir, todos aquellos que estuviesen en un hogar. Aleluya. ¿Y qué Dios dijo? Ustedes van a cubrirse en contra de la muerte poniendo sangre a la entrada de su puerta. A la entrada de su puerta ustedes se van a cubrir con sangre. Aleluya. Y hermanos y hermanas, vemos en las escrituras
que la base de la mesa del Señor exactamente la encontramos en este capítulo 12 de Éxodo, en la cual nos dice que la noche que el Señor fue entregado, Él tomó pan y también vino. Y que tomando el pan, estando con sus discípulos en la mesa con ellos, para celebrar la Pascua, Él presenta el pan y diciéndoles: este pan es mi cuerpo que por vosotros es entregado. También tenemos la expresión que se traduce es partido. Pero como sea, hermanos y hermanas, Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que este Cordero de Éxodo 12, que estaba dando testimonio del Mesías que iba a venir, eso es lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos y nos dice a nosotros, hermanos: yo soy el Cordero de Dios que se entrega en sacrificio para que todo aquel que cree en mí no perezca. Y Él mismo se entrega, hermanos y hermanas. Él mismo se entrega como sacrificio. Y lo dijo claramente: nadie me quita la vida. Nadie toma mi vida. Soy yo que la entrego. Y toda persona que escucha esto debe de entender eso, conocer, abrir su entendimiento, analizar, pensar que Jesucristo se entregó por cada uno de nosotros, por usted también, por su vida, para que no perezca, no se pierda, no sea condenado totalmente e ir al infierno que muchos niegan. Personas que enseñan sobre la Biblia dicen: no, el infierno no existe. Pero Jesucristo lo presentó, habló, dijo sobre eso. Es real. El problema es de que toda persona que enseña sobre que no hay infierno, que eso es un invento, de que eso no, se hablaba sobre el basurero que existía en ese tiempo en Jerusalén y cosas así por el estilo. Amén. El problema es que por enseñar así, amén, Dios tenga misericordia, aleluya, pueden llegar a ese lugar y decir: oh, yo pensé que no existía. Habla la Biblia claramente sobre ese lugar de perdición, ese lugar de tormento. Ahora, os quiero decir esto, de que sí, ese lugar está, pero no es para el hombre. Toda persona que llega al infierno es una persona que ha ido a propiedad ajena. Porque el infierno no es para nosotros, las personas, no. Cuando nosotros estudiamos sobre la caída del hombre, vemos que en las escrituras se habla, se revela, se trae ese conocimiento de que aquel querubín que moraba en el huerto de Dios antes del hombre, amén, un querubín que moraba en un huerto como minerales, algo así por el estilo, habla claramente diciendo: ahí te paseabas en las piedras de fuego, en medio del fuego. O sea, este querubín que estaba antes del hombre, vemos de que su lugar de comodidad no era 22, 23 grados centígrados, sino era un lugar caliente, hirviendo, de fuego. Ese es el lugar de sentirse confortable.
Pero ese lugar no es para nosotros los hombres, porque ahí somos atormentados. Por eso es que les digo, aquella persona que llega a ese lugar ha traspasado su persona a propiedad ajena. No pertenece ahí, no le pertenece. Pero por sus decisiones, personas que conforme vemos en este capítulo 10 de Primera de Corinto, deciden adorar a otros dioses y no al Dios de Israel, no al Dios verdadero, no a Jesucristo, quien murió y pagó el precio por la humanidad, el cual dijo: de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, es el Cordero de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino, la traducción es más, porque ese más es imperativo. Yo podría decir, sino que obtenga, pero que obtenga, o cosas así por el estilo. Amén, pero en la expresión griega y la traducción correcta, lo más correcto que es más. Porque más significa, es algo imperativo. Significa que no hay otra manera. Tenga vida eterna. O sea, ese más tenga vida eterna es algo imperativo que Dios ha puesto. Que aquella persona que cree en Cristo Jesús tiene la salvación segura. Eso es, por eso que se traduce así, más. Porque está presentando que no hay otro camino, no hay otra manera, pero que al aceptar a Jesús, esta persona tiene la vida eterna, es algo imperativo. Jesucristo lo dijo claramente: mi Padre me ha dado las ovejas. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, somos ovejas del rebaño del cielo, de Jesucristo. Y Él en eso dijo: mi Padre que me las ha dado, nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. O sea, eso es lo imperativo que encontramos en este verso 16 de Juan capítulo 3. Mas tenga vida eterna. Si venimos a Cristo Jesús, ya somos de Él. Pero, ¿por qué habrá personas que eligen seguir las corrientes de este mundo, vivir conforme este mundo? Ahora, cuando nosotros vemos en este capítulo 10, hermanos y hermanas, también encontramos, amén, esa confusión, como les decía al principio, amén, entre aquellos que ya somos de Cristo Jesús, diciendo, bueno, se puede, aleluya. De ahí vamos al verso 23, el cual dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ya, la ley lo permite. La ley dice que puedo hacerlo. Como por ejemplo, nosotros vemos muchas tiendas de cannabis, ¿verdad? La marihuana, las drogas, amén. Y dice, pero si es legal. Pero la Biblia dice, es legal por los gobiernos, pero a mí no me conviene. ¿Por qué causa? Porque dice aquí, no todo conviene, no todo edifica. Y cuando hablamos de la edificación, hermanos y hermanas, hablamos de levantar un edificio, de la construcción. Y creo y veo
conforme, amén, está en original y traducido de la edificación también, es que el apóstol es un rabino. Y amén, nos está presentando la expresión, la enseñanza judaica, amén, y sabemos de la piedra angular que es Cristo y todo el edificio bien coordinado, conforme lo vemos en Romanos, aleluya. Entonces, cuando nos dice no todo edifica, significa entonces, podría significar, creo yo, aleluya, porque de esa manera lo veo más cerca, amén, para decirlo, de que si hacemos aquello que no me conviene, puede destruir mi vida. Y mi vida, su vida, somos parte de la iglesia, del edificio, del cuerpo de Cristo. Y si aquello que no edifica lo acepto, entonces al destruirme, entonces aquel edificio que se está construyendo le falta, podría así decirlo, ese ladrillo o parte de las bases, parte de esos fundamentos, parte de esa construcción, parte de ese material que tiene que añadirse al edificio. Y eso es lo que el apóstol Pablo exactamente quiere evitar y enseñar a la iglesia, hermanos y hermanas. Que nosotros somos de Dios y de la manera en que lo presenta aquí, somos gente santa. Porque conforme hemos leído ya, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, verso número 17, siendo uno solo el pan, siendo uno solo el pan que representa a Cristo, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Hermanos, está hablando aquí esto está hablando aquí de la comunión. La comunión, hermanos y hermanas, comienza exactamente en la mesa. Usted ve aquellos cuadros que se presentan a Cristo con sus 12 discípulos en la mesa de comunión. Porque allí comienza la comunión. Esa es la comunión, que todos juntos participamos de lo mismo, de lo sagrado. Hermanos y hermanas, Jesucristo pagó el precio para santificar a aquellos que pertenecemos a Él. Para comprarnos, hermanos y hermanas, nos ha comprado con sangre. De tal manera que no solamente seamos limpios de apariencia, amén, que nos bañamos, sino que en el interno, en el corazón, dentro de nosotros, aleluya, somos gente, amén, que en nuestro corazón lo primordial es Dios. Y nuestro deseo es vivir para la gloria de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo está presentando aquí, hermanos. Nuestra santificación que hemos recibido de parte de Dios. Que somos gente santas para vivir una vida santa delante de Dios. Siendo un solo cuerpo en el Señor. Somos uno en Jesucristo, hermanos y hermanas. Y es lógico. Tenemos un mismo Señor. Un mismo Dios. Una misma fe. Una sola fe. Hemos sido procesados en el mismo bautismo. O sea, somos uno en todo. Y el apóstol aquí, por medio de estas palabras que hemos leído hoy día, hermanos y hermanas, nos está presentando y haciendo ese llamado de que somos participantes de la mesa de comunión porque hemos sido santificados por el cuerpo y la sangre de Jesucristo.
Ahora, al celebrar la mesa del Señor, hermanos y hermanas, amén, la mesa de comunión, estamos dando testimonio de lo que ha ocurrido en nuestra vida. Que hemos experimentado esa santificación. Pero a la misma vez, hermanos y hermanas, amén, como la base de esto en el capítulo 12 de Éxodo, el libro de la salida, la partida de Israel de Egipto, amén, para su tierra que Dios le había prometido. Aleluya. Y qué situación, ¿verdad, hermanos y hermanas? Para llegar a la tierra que Dios le había prometido, tenía que atravesar el desierto. Y en el desierto hay pruebas, ¿verdad, hermanos y hermanas? Pero Dios nos fortalece siempre para pasar toda esa situación, todas esas pruebas. De todas maneras, hermanos y hermanas, amén, en medio de la prueba nosotros crecemos. Porque cuando encontramos la ciudad como Jericó, está, wow, aquellos muros fuertes y todo eso. Pero creemos lo que Dios ha dicho y actuamos y hacemos lo que Él dice. Y cuando en la fe no las derribamos nosotros, sino a lo que hemos creído a Dios y estamos ahí, confrontamos, hacemos todo y los muros se caen solos. Nosotros lo hicimos. No, es Dios. Es Dios que quita, amén, lo imposible para que aquello que es posible y quiere usarnos nosotros para quitar el mal, pues entonces, amén, lo hacemos. Todo para la gloria de su nombre, aleluya. Y ya cuando llega a una ciudad como Jai, dice, si esto es fácil. ¿Cómo estaba aquello allá y ahora esto? Ya. Crecemos en la fe, en ese camino por el desierto, aleluya. Pero ya dejando esto a un lado, hermanos y hermanas, amén, siguiendo con el mensaje de este día, en cuanto a nuestra experiencia, a lo que hemos recibido de parte de Dios, nuestra fe, aleluya, en Cristo Jesús, la obra que Dios ha hecho en nosotros, siendo santos para la gloria de Dios, amén. Todos los días, hermanos y hermanas, vivimos una vida en la cual nuestro deseo es querer agradar a Dios. Y cuando se nos presenta estos ocasos, estas situaciones como, amén, le sucedía a los hermanos aquí, decimos, no, Dios es primero en mi vida y a Él serviré y en Él me mantendré. Pero hermano, hermana, puedes perder tu trabajo. No importa, si quiero poner a Dios en primer lugar en mi vida, Dios sabe lo que hará. Y nosotros tenemos muchos testimonios de hermanos y hermanas, amén, que les ha sucedido así. Por causa de que pusieron a Dios primero. Los han despedido de su trabajo. No sé si se recuerdan ustedes de nuestro hermano Araujo, que era de Univisión, creo yo, no me acuerdo de qué, pero claro, cuando fuimos con mi esposa a las conferencias de Libres para Amar allá en Miami, ahí estaba nuestro hermano, amén, su experiencia, que por cargar la Biblia, el momento de los reportes que daba, amén, de esto y esto y esto, creo que era Univisión, amén, le dijeron bye bye. Porque no podía hablar de Jesús ahí. No podía hablar de Dios, pero él había experimentado a Jesús. Y andaba la Biblia con él todo el tiempo y no querían que anduviese su Biblia. Y al final lo despidieron. Aleluya, pero ya. Y eso es por glorificar a Dios. Pues a muchos de estos hermanos les acontecía lo mismo.
Pero Dios siempre tiene un plan. Cuando nuestro deseo es poner a Dios en primero, y no importa qué, con nuestra actitud glorificar su nombre. ¿Por qué? Porque participamos en su mesa de comunión. Cristo le ha santificado, hermano y hermana. Cristo me ha santificado. Hemos sido santificados. Entonces, tengo una comisión en mi vida, una responsabilidad de mantenerme santo para la gloria del Señor, porque cada uno de nosotros somos uno. Y por mi causa no quiero ser piedra de tropiezo para usted, y lo mismo debe de ser en usted, que por causa de esto no queremos desequilibrar el edificio, la construcción, lo que Dios hace en su iglesia, sino permanecer fieles para la gloria de Dios. Hermanos, el enemigo es bien creativo, bien inventor en cómo poder destruir nuestra vida, su iglesia, aquel grupo que alaba y adora a Dios. Es bien, siempre anda, el apóstol Pablo lo presenta como artimañas. Artimañas es diabólico, ya es lógico. Es inventar, crear y poner trampas, piedras en las cuales la persona tropiece, se caiga y se cree que está derrotado. Y el enemigo es bien creativo en todo eso. Pero hermanos y hermanas, cuando nosotros entendemos la obra de Dios en nosotros, lo santo, la pureza de la bendición de Dios en nosotros, entonces en medio de todo eso nuestro deseo es poner a Dios en primer lugar en nuestro corazón. No importa qué, seré fiel a Dios. ¿Por qué? Porque todos somos miembros de la mesa de la comunión. Por lo cual, hermanos y hermanas, en este día nosotros tenemos esta celebración de la mesa del Señor. Y en esta celebración, hermanos y hermanas, así como Israel se había asegurado sus sandalias, su calzado, amén, en fe, en que sí, esta vez sí iban a salir, amén, de Egipto, camino a la tierra prometida, se prepararon. Pues de igual manera nosotros, hermanos, cuando participamos de la mesa del Señor, anunciamos que estamos esperando a nuestro Señor, que Él viene. ¿Qué más anunciamos? El apóstol nos dice en este capítulo 11 de 1 de Corintios, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese, Él venga. Y eso es lo que hacemos, hermanos y hermanas. Y el deseo de Dios es que todos participemos de esto. Pero al hacerlo, hermanos y hermanas, se nos dice que nos examinemos a nosotros mismos, si somos dignos de comer el pan y beber de la copa. Porque si comemos y bebemos indignamente, comemos juicio. Y es muy importante meditar en eso. ¿Qué es eso, hermanos? Que meditemos. Digamos, yo tengo raíz, rencor contra alguien y no he perdonado. Sí, eso es un tropiezo. Porque ¿cómo yo puedo venir delante de Dios diciéndole, Señor, pido perdón porque te he pecado contra ti? Y entonces mi deuda delante de Dios cuesta $10. $10. Pero vengo, hermanos y hermanas, amén, y entonces viene mi vecino y me pide perdón, ¿verdad? Me pide perdón por la ofensa que me hizo.
Y entonces yo le digo, no, yo no te perdono. Y esa ofensa cuesta $1 billón. $1 billón. Compare $1 billón con $10, hermanos y hermanas. Y le digo, no. Y así es con Dios. Nuestra deuda delante de Dios es $10 billones. Y no queremos perdonar muchas veces a nuestro hermano, a nuestra hermana, a aquella persona que nos ofendió. No tiene sentido, hermanos, el no perdonar. Porque el no perdonar es hacerse cautivo de aquella persona que me ofendió. No, hay que perdonar. Para sentirse en paz, en seguridad y con la bendición de Dios. ¿Qué más puede evitarme, hermanos y hermanas, amén, el participar de la mesa del Señor? Si yo sé que estoy en desobediencia. Pero eso lo que conlleva es arrepentimiento, hermanos y hermanas. O sea, arrepentirse significa una determinación personal en decir, no más. Eso es todo. No más. Y eso toma un segundo, una decisión. Y para Dios activar el perdón, se activa exactamente en el mismo segundo en el cual se presenta ese arrepentimiento, que es la decisión. Porque arrepentimiento muchos lo presentan como el llorar y que salen muchas lágrimas y que, ay, no, no. El arrepentimiento es una decisión. Y al tomar esa decisión, ahí mismo se activa el perdón. Y eso es todo para participar, hermanos y hermanas, de la mesa del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús por tu bendición sobre nuestras vidas. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando May 1415.net. Desde el corazón de Dios hasta tu corazón.